abordado. Aquí simplemente lo vamos a repasar para que lo entendamos desde el contexto laboral, que es de donde vamos a empezar a mirar. Entonces, ese concepto que tenemos acerca de la salud, como les decía, parte también de esos determinantes de la salud que van a estar influenciados para poder promoverla. En este aspecto, entonces, la seguridad social, ¿en qué sentido? En que todas las personas debemos tener procesos de aseguramiento en salud y debe de haber amplias coberturas para poder promover adecuadamente estos aspectos sanitarios, y no solamente sanitarios, sino de hábitos, de cambio de hábitos perjudiciales para la salud y tener una vida sana. En ese mismo contexto, pues están los procesos de alimentación saludable, pero que también se le garantice a las personas en todos los territorios un acceso equitativo a los alimentos para que no tengamos poblaciones con déficits nutricionales y que vayan a desmejorar su calidad de vida. En ese contexto, entonces, está relacionado con el trabajo también, porque si usted no tiene trabajo, si no tiene empleo, pues difícilmente vas a tener unos adecuados ingresos y no vas a tener los mismos aseguramientos en salud. Igualmente, ese contexto de esos determinantes sociales hacen de que cuando yo tenga esas necesidades básicas insatisfechas cubiertas, pues los servicios básicos como son el agua, la energía, la educación, etcétera, pues realmente los pueda tener cubiertos, porque si no tengo garantizado, por ejemplo, agua potable, yo sé que voy a tener alteraciones en la salud con enfermedades infectocontagiosas, dado el acceso que tengo a la disposición del agua. Igualmente, pues este concepto de salud en la promoción de la salud, pues tiene que ver con el ambiente, porque yo debo promover la salud en ese ambiente para poder, desde el punto de vista aéreo o terrestre, no contaminar el ambiente aéreo, ni contaminar la tierra, ni contaminar los ríos, porque eso llevaría entonces a que voy a influir directamente de manera perjudicial en el ambiente. Y observen ustedes que eso tiene que ver también con la construcción, porque yo puedo que construya con materiales insalubres. Ese es, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en Colombia con las construcciones que son de antes del año 60 aproximadamente, que tienen problemas que generan microambientes insalubres por los materiales de la construcción con que estaban hechos y con la presencia de algunos minerales y algunas fibras que tienen origen muy complicado y de manejo muy complicado, que tienen origen para enfermedades crónicas tipo cáncer. Igualmente tenemos entonces una tarea desde la salud para afrontar esos determinantes de la salud, promoviéndola en el sector de la educación. Y este es uno de los pilares en que se basa precisamente esa promoción de la salud. Pero hay otra particularidad muy interesante, y es de que nosotros debemos promover esa salud, tenemos que promocionar esa salud pues en los ambientes de trabajo. O sea, en la medida en que hay un empleo, ese empleo sea digno, pero también ese empleo debe ser seguro para que promueva y evite los accidentes de trabajo y las enfermedades. En ese orden de ideas, entonces, ese concepto de promoción de la salud es un concepto multidimensional. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos una definición, podríamos retomar la de O'Donnell y Ashworth en el 87, donde plantean y dicen, vea, la promoción de la salud es un proceso que se utiliza para motivar, educar o proveer recursos que aumentan la salud individual y social. Entonces no es solamente individual, sino que es colectivamente. Y ingresa aquí una palabra muy interesante, que es la palabra riesgos, ¿no es cierto? Que va a permitir esa promoción de la salud en ese proceso, pues reducir los riesgos para fomentar las oportunidades y satisfacer esas necesidades, tanto personales como sociales como ambientales. En ese mismo orden de ideas, entonces tenemos que la promoción de la salud
nos va a generar un mayor bienestar en todos los ámbitos. Y lógicamente redundará siempre y cuando tengamos una adecuada alimentación, tengamos una vivienda digna, tengamos una buena educación, tengamos un buen empleo y no perder de vista que necesitamos recreación y descanso, porque luego este también es otro derecho que nosotros tenemos. Y comentaremos con todo esto pues unas condiciones ambientales saludables. Bueno. En el concepto de promoción de la salud no lo podemos trabajar desligado de lo que es la prevención de la enfermedad. Entonces, ustedes ya lo conocen, este concepto lo han manejado durante todas sus carreras y entonces allí estamos trabajando cómo debemos fomentar en esa prevención de esas personas sanas a través de la disminución de la exposición a los factores de riesgo. Entonces, estamos viendo dos conceptos, el concepto de riesgo y el concepto del factor de riesgo, que más adelante los profundizaremos. Y en ese mismo contexto, entonces, ese conjunto de acciones sanitarias que vamos a hacer, pues junto con la prevención, pues debemos vincular la promoción, la educación y la protección de la salud. Para hacerlo, ¿qué requerimos? Pues para hacerlo requerimos acciones. Esas acciones, por ejemplo, van vinculadas, como es el caso en el que vivimos en este momentico, frente a la prevención de la enfermedad, como es el caso de las vacunas, como puede ser el caso del consumo de determinadas vitaminas para que se absorben, para que se puedan absorber otros oligoelementos u otros minerales y mejore el proceso metabólico para prevenir determinadas enfermedades. Cómo podemos, por ejemplo, usar preservativos para evitar enfermedades de transmisión sexual, cómo se pueden hacer procesos de adición de yodo a la sal, cómo se puede hacer provisión de cloro, ¿cierto? De clorización del agua y descontaminación y desinfección de los ambientes. Cómo podemos mejorar el consumo del calcio para evitar riesgos de fracturas, por ejemplo, a raíz del bajo nivel de producción estrogénica, por ejemplo, en las mujeres. Cómo hacemos tamizajes, entonces, que son preventivos, pero a la vez estamos promocionando la salud de las personas. Cómo podemos hacer procesos de protección de la salud. Y en esos procesos de protección de la salud podemos usar entonces las mascarillas, los guantes, los protectores auditivos, los protectores visuales, etc. Entonces, este concepto de prevención de la enfermedad lo vamos también a aplicar en el medio laboral, así como el concepto de promoción de la salud. Pero ambos conceptos, como les digo, están íntimamente ligados. Y las diferencias que podemos tener en esos conceptos son con respecto a la autonomía que tienen los individuos para establecer si promueven o no la salud, porque eso va a depender de sus costumbres y sus hábitos. Va a promocionarse de acuerdo a los recursos que se posean para poderlo hacer. Y va también a depender de las características o las circunstancias políticas o sociales de un territorio. Yo promuevo la salud en la medida que también las personas estén aseguradas. Y ese proceso de prevención de la enfermedad, con el cual voy a prevenir la ocurrencia y la conservación de la salud de las personas, pues va a estar influenciado por cada uno de los estilos de vida y cada uno de los territorios donde estemos viviendo, porque es allí donde se van a presentar con mayor gravedad o menor gravedad esta presencia de enfermedades. Entonces, no todos los ambientes laborales, no en todos los ambientes laborales tendremos las mismas enfermedades. Va a depender de la exposición de esos agentes de riesgo que potencian esas condiciones de peligro. Entonces, en este sentido, a pesar de que existen diferencias, nosotros vamos a trabajarlas en salud ocupacional muy unidas, en una relación, digámoslo así, biónica. Esa prevención y promoción en el trabajo, entonces observen cómo van a estar vinculadas no solamente a la organización del trabajo. Miren, este es un problema que nosotros debemos tener muy claro, que en el trabajo aparecen problemáticas en las cuales debemos promocionar una adecuada organización para prevenir conflictos, y por eso tenemos los procesos de conciliación laboral, para mejorar ese desarrollo personal, porque en vez de que
el trabajo nos enferme, nos desagrade. Realmente el trabajo nos debería contribuir al desarrollo de nuestra familia, al desarrollo personal, a motivarnos en nuestra actividad física, a tener una vida mucho más sana. En cambio, nosotros podemos tener en el trabajo problemas de conflictos que nos acarreen trastornos en salud mental. Podemos tener problemas en el horario circadiano y en el control, digamos, lo que hacemos del horario de turnicidad, que nos pueden afectar nuestra salud mental y nuestras condiciones de vida laboral. Entonces, estos aspectos debemos tenerlos en cuenta para proporcionarlos y evitar este tipo de circunstancias. La otra parte que debemos tener presente en el trabajo es cómo se alimentan los trabajadores, bien sea porque ellos lleven su alimentación o bien sea porque la entidad empleadora se los provea, porque allí pueden haber restaurantes y pueden haber casinos. Entonces, ¿qué tipo de alimentación se le van a dar a esos trabajadores que realmente mejoren y no empeoren sus condiciones individuales en el trabajo? Igualmente, debemos evitar que esas problemáticas del trabajo puedan desencadenar en consumos de tabaco, alcohol o drogas, así sea porque esas personas o esos trabajadores ya tengan esos problemas previos. Entonces, ¿cómo hacer que eso no se incremente más a consecuencia del trabajo? Igualmente, tenemos una situación muy especial que es la situación de la mujer trabajadora, porque resulta que la mujer trabajadora va a poder estar en embarazo y va a tener lactancia. Entonces, ¿cuáles van a ser esas características que en el trabajo, desde el punto de vista promoción y prevenir los riesgos laborales de accidentalidad y de enfermedad, se debe de tener con la mujer embarazada, trabajadora? Y igualmente que todo el tiempo no vamos a estar jóvenes, que nosotros nos vamos a ir envejeciendo también en el trabajo, y cómo ese envejecimiento debe ser un envejecimiento saludable desde el trabajo hasta poder obtener esa jubilación. Entonces, mírenme cómo en el trabajo tenemos esos vínculos y que nos van a permitir también entender que si tenemos enfermedades crónicas, ¿sí?, que no están asociadas al trabajo, esas enfermedades no nos afecten nuestro desempeño laboral. Por eso, desde el punto de vista de la salud y seguridad en el trabajo, también debemos hacerles frente. Bueno, en Colombia, ya cambiando entonces de temática con referencia a lo que les comentaba al principio, que íbamos a abordar algunos aspectos de la normatividad legal en el país. Entonces, en Colombia tenemos una jerarquía de normas. Ustedes seguramente saben más que yo al respecto, las deben tener supremamente claras. Sin embargo, yo quiero resaltarlas para que observen la jerarquía de estas normas, porque vamos a empezar a ver la legislación del curso donde vamos a verlas aplicadas. Entonces tenemos que, lo primero, con lo que un país, como en nuestro caso, que es un Estado de Derecho, tenemos la Constitución Política. A partir de ella es que se emanan las leyes o los decretos leyes, entendiendo que, por ejemplo, ahorita en la pandemia, quien ha emitido mayores leyes sin el paso del Congreso de la República, pues ha sido el presidente con sus ministros, debido a la declaratoria de la emergencia sanitaria. Pero que también tenemos el ente regulador y normatizador, que es el Congreso de la República, quien las discute y las debate allí cuando no se está pues en situaciones de emergencia, va a consideración, se proponen y se aprueban. Esas leyes entonces son un principio, una norma, y es una autoridad suprema desde el punto de vista del orden jerárquico. De esas leyes entonces se pueden emitir decretos ley, ¿no es cierto?, donde se juntan estos dos, tanto el decreto como la ley. Casi siempre estos pues son emanados por el presidente de la República, que es lo que hemos visto ahora, donde un Ministerio de Salud o el Ministerio del Trabajo han emitido un decreto ley junto con el presidente. Bueno, igualmente tenemos entonces que a partir de esas leyes se pueden establecer los códigos. Para nuestro caso, recuerden que mencionamos el Código Sustantivo del Trabajo en la pasada sesión, que tiene que ver precisamente con el área de salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos que esas leyes también tienen una reglamentación que se puede hacer a través de los decretos y a través de las resoluciones, que las tenemos aquí definidas, ¿no es cierto?
que son los instrumentos para poder ver cómo es que se van a aplicar. Y ojo, estos decretos, estas resoluciones, pues también a nivel departamental van a cambiar de manejo en la forma en cómo se cumplen. Entonces, esos decretos se van a establecer en ordenanzas o se van a establecer en acuerdos municipales, bien sea porque sean de orden departamental o municipal, y van a haber también circulares. Entonces, por ejemplo, en este momentico tenemos circulares del Ministerio de Salud o del Instituto Nacional de Salud o del Ministerio del Trabajo frente a las acciones que deben desarrollar los empleadores. Y en orden de ideas, de importancia, si estamos en el medio del trabajo, un empleador nos puede enviar una circular o nos puede mandar una orden de trabajo. Y entonces esto lo hacemos ya a nivel, ya de punto de vista laboral en las empresas. Como ustedes pueden observar acá al lado derecho, tenemos un orden donde son unos aspectos que pertenecen a lo nacional. Las circulares y las ordenanzas y los decretos pueden ser departamentales, pero también pueden haber las resoluciones. Y en los municipios tendremos los acuerdos, los decretos y las resoluciones. Ustedes lo han visto con la pandemia. Aquí hemos visto cómo el gobierno ha planteado unas cosas, la gobernación entonces manda sus decretos y sus circulares específicas o las resoluciones para cumplir esos decretos nacionales, y los alcaldes de cada municipio, por ejemplo en Palmira, por ejemplo en Cali, en Guacaré, en cada los municipios del Valle, pues han sacado sus propias normativas. Con respecto a la pandemia, por ejemplo, en este momento, cada alcalde tiene la potestad para poderlo llevar a cabo. Esta jerarquía de estas normas es muy importante que la tengan presente para que podamos entender entonces la historicidad de esas normas legales de la legislación de la salud ocupacional en Colombia. Ustedes habían tenido un documento de historia de la salud ocupacional, de la revisión que las dos investigadoras habían hecho para que ustedes se fortalecieran en su trabajo independiente de lo que estaríamos hablando el día de hoy, o sea, cómo había sido ese proceso de evolución. Trabajaremos sobre tres momentos, uno el de la colonia, de 1900 a 1950, y el de 1950 al 2012 y posteriormente del 2012 hacia acá. En el contexto general podemos decir que en la colonia, mucho antes de ella, pues fue muy difícil o no se encuentran materiales documentados a raíz de que cuando hubo la conquista española, recuerde que fue tierra arrasada, conquista está bañada de sangre porque allí se mató la mayoría de la población nativa de este país, y toda la parte, digámoslo así, de normas o de requerimientos que se tenían para el trabajo, pues pocos los conocemos. Y entonces solamente en la colonia empezamos a trabajar de que esas leyes, esas instituciones que venían a promover aquí eran del mandato del Imperio Español, y entonces eran los reyes españoles los que vinieron a definir qué iban a hacer en este territorio conquistado. Allí empezaron a querer aplicar algunas de las normas que tenían en España. Sin embargo, donde realmente se empezó el proceso de legislación de la salud ocupacional en el país fue precisamente posterior, cuando se hizo la guerra de independencia, ¿no es cierto? Y donde se hicieron, a raíz ya de la independencia de España, los primeros cimientos de la seguridad social. Fue cuando el Estado empezó a verificar qué normas de protección se podían hacer en seguridad social, en salud, a toda la población, porque no se tenía esa reglamentación. A partir del año 1900 a 1950, uno de los gestores que arrancó con la verificación de los procesos higiénicos, que recuerden que en todo el mundo se hablaba era de la parte de higiene y de salubridad pública, Colombia la retoma, y es precisamente a principios del siglo pasado donde Rafael Uribe Uribe, como presidente, proclamó la necesidad de organizar en esos patronos, que en ese momento se les llamaba así, ahorita pues se les llama patrono, empleador, en esas normas en ese momento se usaba más la palabra patrón. Entonces se establecieron los primeros aspectos de normatividad. Es a partir del año 1910, miren ustedes,
que se empieza a hablar de la indemnización que se debería tener a las personas víctimas de accidentes de trabajo. Con anterioridad, nadie que se accidentara en el campo o en la industria, porque el país, acuérdese que se empezó a industrializar a partir de 1900, no tenía ningún tipo de protección. Usted se accidentaba, perdía un brazo y hasta ahí llegabas. Te tocaba vivir de la caridad pública porque no tenía quien te sosteniera. O si tenías una enfermedad asociada al trabajo, tampoco. O sea, usted perdía el empleo y ya. Entonces, aquí en este contexto es muy importante que se hace apenas un siglo y piquito la indemnización. Más adelante veremos cómo aparecen otras normatividades al respecto. Es solo en el año 1915 cuando aparece la Ley 57. Esa Ley 57 tiene mayor alcance porque ya no es solamente la víctima del accidente, sino que es también, bueno, pero ¿quién la va a atender? ¿Qué médicos, qué servicios de salud médico va a tener o de otros profesionales de salud? ¿Qué manejo terapéutico farmacológico va a tener? ¿Y qué indemnización tiene? Entonces, la Ley 57 de hace un siglo es la que protege ese proceso que más adelante va a ir evolucionando. Y mírenme que es posteriormente, en el año 1934, cuando se crea la medicina laboral como tal, que desde el mundo venía gestándose y que en Colombia entonces se aplica este proceso de creación de la medicina laboral como una rama que debe de estar dentro del proceso de atención de los trabajadores en salud y los trabajadores en general. Entonces se crea la medicina laboral para que los médicos específicamente pudiesen ejercer en estos lugares de trabajo y hacerla aplicada a los trabajadores. En el año 1935, entonces, el Ministerio del Trabajo saca la primera ley laboral frente a la normatividad de las horas laborales a raíz de todos los movimientos sociales y políticos que se veían en el país y que no se habían reglamentado. O sea, los patronos no tenían claro las jornadas laborales. Usted podía trabajar 18 horas diarias. Usted podía tener o no descansos. Podía tener dominicales o no tenerlos. Entonces no había una claridad. Y solamente en el año 1935, hace menos de un siglo, fue que se empezó a establecer la ley laboral. En el año 1938, míreme lo interesante, en la ley 53 aparece la licencia de maternidad. Esta licencia de maternidad, lógicamente, ha venido en cambio. Las conquistas laborales que se tienen para que las mujeres trabajadoras puedan tener acceso a esa licencia de maternidad, el Estado ha beneficiado de acuerdo con todas las investigaciones y los riesgos que se tienen en el estado de gestación para la mujer y el feto, y entonces ha mejorado ese concepto del riesgo para la mujer y ha mejorado entonces esa licencia de maternidad, la cual en este momento, en la actualidad, es extensiva también al papá trabajador. Ustedes seguramente lo han tenido con sus padres o lo han tenido con algún pariente o han oído hablar de ella, ¿cierto? Que tienen en este momento pues unas mayores ventajas y un mayor tiempo. Anteriormente pues la licencia era de mucho más corto tiempo. Pero mírenme que solo en el año 1946 esa propuesta de seguridad social que venía desde la colonia, después de la independencia de estos países, que se crea en el año 46 en el país el Instituto del Seguro Social. El Instituto del Seguro Social, como ustedes pueden ver el nombre, Seguro Social. El Seguro Social implicaba que usted podía tener protección en salud, en pensión y en riesgos laborales. Eso fue un gran avance. Un gran avance porque estaba a cargo del Estado y no había entes particulares que lo proveyeran. Y era el Estado como tal que podía garantizarlo, y lo hizo a través de la ley 90, del 46. Posteriormente, con la ley 100, entonces es que ya cambia este proceso y se privatiza la mayoría de las seguridades de salud en Colombia. Cuéntame.
Pues con respecto a esa, yo tengo una pregunta. ¿Cuál Dígame. fue como el motivo de que el Estado cambiara pues el seguro social a entidades privadas como es ahorita? Pues así IPS y EPS. Pues que sucedió a raíz de la constitución política del país, donde de la reforma del 91, de la constitución del 91, donde se planteaba de que los servicios a raíz de la ley 100, recuerden que la constitución, después de la constitución del 91 surge la ley 100, y entonces con la ley 100 allí se le da cabida de que la salud y toda la parte de seguridad social no que pueda quedar no solo en manos del Estado, sino en manos de privados. Y allí fue que cambió todo. ¿Sí? Bueno. Listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, míreme que esta circunstancia hace que sea el Instituto del Seguro Social quien mayor investigación, quien hizo las primeras estadísticas, quien empezó a hacer los procesos de promoción y prevención en el trabajo a la luz de la ley 90 del 46. Y míreme cómo ya teníamos una ley laboral, ya teníamos esta ley 90 que constituía el Instituto del Seguro Social, pero resulta que no había claridad frente a cómo era que debía contratarse las personas, cómo era que debían tener las indemnizaciones, cómo debían cumplir los horarios, cómo se debían de despedir trabajadores o ingresar trabajadores. Entonces sale el Código Sustantivo del Trabajo del año 1950. Y sobre ese Código Sustantivo del Trabajo se sigue trabajando ahorita y se siguen entonces haciendo reformas a ese Código Sustantivo del Trabajo. Y recuerden que en la clase pasada les comentaba cómo entonces prácticamente con uno de esos decretos nuevos que salieron precisamente a raíz de la pandemia, se empieza a, digo yo de manera personal, a desmejorar las condiciones de trabajo cuando se aprueba el trabajo por horas, con unas desventajas grandes frente a aquellos que puedan tener unos empleos diferentes. Entonces, a partir del año 50, miren, en 1950, cuando se empezó a estructurar mejor, a conocer que la gente sí se enfermaba y se moría a consecuencia del trabajo, porque ya se podía documentar a través del seguro social y de médicos ocupacionalistas, de personal ocupacionalista en el país, se hizo una propuesta de cómo debía decretarse la primera tabla de enfermedades profesionales. Y observen que fue en el año 1950. No fue hace mucho tiempo, fue hace menos de un siglo que se pudo hacer esta situación. Y que luego vamos a ver las reformas que tienen estas tablas de enfermedades profesionales con nuevas legislaciones posteriores. Y igualmente se constituye en el 54 el Consejo Colombiano de Seguridad. Y esto da una herramienta muy importante porque ya el problema no queda a un determinado territorio, no, sino que cubre todos los territorios, todos los sectores de la economía y todas las actividades económicas, y se genera un ente consultor y rector, digámoslo así, a nivel nacional. Y en el año 1961 se construye la primera división de salud ocupacional en el país. Esa división de salud ocupacional en el país, promovida por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, con apoyo del Instituto del Seguro Social, que genera que se puedan crear programas y procesos de trabajo en salud en las empresas y que esos programas puedan ser gerenciados para prevenir y promocionar la no ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que ustedes ven esta siglita aquí que se llama ATEP, accidente de trabajo, enfermedad profesional, que luego esta sigla va a cambiar y se va a denominar ATEL, con él, ATEL, accidente de trabajo, enfermedad laboral. Ahora vamos a ver en qué momento cambia el nombre, de acuerdo con la legislación, porque ya no queda como profesionales, porque puede que no todos sean profesionales, sino que sean trabajadores comunes y corrientes. Entonces, por eso cambia el nombre, que sean de medio laboral. Pero hay un vacío allí, de acuerdo con todo lo que se viene progresando, y solo hasta el año 1979 es que aparecen las nuevas normas de salud ocupacional, que muchas de esas continúan vigentes en el momento, que más adelante vamos a ver algunas de ellas.
Mírenme ustedes cómo es mucha la legislación que hay en el país y esa legislación normativa es importante que ustedes por favor la escriban allí y no se les olvide, porque la van a tener para la vida diaria. Para de aquí en adelante no se les olvide, la tengan en cuenta, que la ley novena de 1979. Esa ley novena es la que se denomina Código Sanitario Nacional. Seguramente ustedes ya lo vieron, ustedes son expertos en ella, porque eso lo deben de haber visto en clases de salud pública. Pero aquí las vamos a retomar por la siguiente razón. Resulta que, miren, lean bien. Código Sanitario. Recuerden que en todo el mundo se venía hablando de los procesos de sanidad, de los procesos de sanitización. Mírenme cómo en los aeropuertos ustedes oyen hablar de las oficinas de sanidad. En los sitios donde llegan los barcos, ¿cómo es que se llaman? Los puertos. Los puertos, gracias, Marta. En los puertos hay la oficina de sanidad portuaria. Entonces, mírenme cómo estos conceptos no son de un territorio, no son globales. Entonces, en todo el mundo hay códigos sanitarios, hay el Código Sanitario Internacional, pero en Colombia tenemos el Código Sanitario Nacional. Y entonces, allí ese Código Sanitario Nacional nos permite, mírenme, incluir unas nuevas normas para el país que todavía están vigentes para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. Mírenme lo interesante. Y es emitido por el Ministerio de Salud. Y resulta que ese Código Sanitario Nacional no es solamente para las ocupaciones, miren, es para nosotros. En este código te aparece, si tú vas a construir una casa, pues que debes tener acueducto, que debes tener alcantarillado, que debe tener allí sanitarios, porque es que estamos en el proceso de higiene, ¿no es cierto? También, que por ejemplo usted debería de tener en un local de trabajo, en un ambiente laboral, debe de tener lavamanos, que debes tener dispensadores de agua, dependiendo del número de trabajadores que hayan en el sitio, que usted debe consumir agua potable. Entonces, míreme que son procesos sanitarios a nivel general para evitar y prevenir las enfermedades. A raíz de esta ley novena 1979, también nos dice cómo se deben construir las casas, cómo debe ser la ventilación, cómo debe ser la iluminación, etc. Entonces, mírenme que este código sanitario no lo consulta solo el personal de la salud, no. Este código sanitario lo deben consultar los ingenieros, los consultan los arquitectos, los consultan los comerciantes cuando usted va a construir una empresa. Entonces, si usted tiene una empresa, si usted quiere hacer un negocio, por ejemplo, de una fábrica, si su papá tiene una fábrica o un pariente, ellos tienen que acogerse al Código Sanitario Nacional. Allí también aparece cómo debe de hacerse en procesos de vacunación, por ejemplo, de los trabajadores, debe de hacerse en exámenes de control, en general en la población. Entonces, ojo, esa ley novena es para todos. Y empieza a hacerse una reglamentación de la ley novena. Y esa ley novena saca una resolución con base a esta ley, que es la resolución 2400 del 1979. Y miren, él nos dice cómo debemos construir las viviendas, cómo debemos hacer la higiene y la seguridad en los establecimientos de trabajo. Todo esto sigue vigente. Por eso cuando ustedes llegan a una empresa o llegan a un comercio, hay unas normas y allí tienen que cumplirse con esas normas. Hay unas normas, por ejemplo, de cuántos baños deben de haber, entonces eso hay que cumplir. ¿Cuánta iluminación hay? También. ¿Cómo debe ser la ventilación? ¿Cómo deben ser las puertas de emergencia? Etcétera. Y todo esto tiene que ver con este Código Sanitario Nacional y su reglamentación. Bueno, más adelante, en el año 1984, aparece algo muy importante y es que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social organiza y administra la salud ocupacional en el país y dice cómo es que va a ponerse a trabajar con ella, qué es lo que el país va a hacer en esa organización, cómo es que lo va a desarrollar. Y lo hace a través de este decreto 614, que es con el que se va a seguir retomando más adelante.
Pero también aparece entonces la resolución 2013. Resulta que la resolución 2013 acoge lo que dice la Organización Internacional del Trabajo. Recuerden que la Organización Internacional del Trabajo es una organización tripartita, pero cuando usted ya está en una empresa, pues usted no va a tener una organización tripartita porque allí no va a estar el Estado, allí va a estar el empleador y los trabajadores. Entonces, esta resolución lo que hace es construir los comités paritarios de salud ocupacional en los lugares de trabajo, cumpliendo con esa sugerencia que ha hecho la OIT en sus convenios. Y entonces se constituyen los famosos comités paritarios de salud ocupacional que luego han cambiado de nombre y se les han puesto comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. Ya después les digo en qué momento cambian de nombre, que son los que tenemos en el momento, donde están tanto los empleadores como los trabajadores mirando a ver cómo se cumple ese proceso de la organización, administración y cumplimiento de los procesos de promoción y prevención para los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Esta resolución luego la vamos a profundizar en clase para que ustedes la conozcan, porque ustedes pueden ser miembros de esos comités paritarios. Usted puede ir a trabajar a una IPS o a una entidad pública o privada desde el punto de vista de salud y pues usted puede pertenecer a ese comité paritario. Bueno, la otra parte importante es que en el año 1989, entonces, ya se tiene cómo se organizan y administran, pero no se sabe cómo es que se organizan y forman esos programas de salud ocupacional. Entonces sale esta resolución del 16 que luego es reformada con otro decreto ley donde se cubre esto que ya se tenía acá. Mírenme de que estamos retrocediendo en el tiempo, estamos desde el año 1950, seguimos para adelante, ¿cierto? Vamos en el 79, en el 84, 86, 89. Hay otras resoluciones pues, que allí no las hemos puesto porque es que es muchísima. Y luego mírenme que pasamos entonces a la década del año 90. Y en los 90 entonces recuerde que hubo la convocatoria para la Constitución, para la reforma de la Constitución y se construye la Constitución de 1991. En esa Constitución de 1991 acoge lo que dice la Declaración de los Derechos Humanos que ya vimos. Y entonces en esa Constitución del 91 aparece el artículo 25. Ese artículo 25 de la Constitución es la que nos dice que tenemos derecho al trabajo y que es una obligación social y que goza de protección del Estado. O sea, el derecho al trabajo. Y lo plantea la Constitución del 91, que lo acoge ¿de dónde? Pues de la Declaración de los Derechos Humanos. Y entonces, complementa allí ese artículo 25 y dice, toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Y igualmente, en el artículo 49 de la misma Constitución, plantea que el acceso debe ser a los servicios de promoción, prevención y recuperación de la salud con principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Entonces, en este contexto, la situación se amplía mucho más en la cobertura que se tenía desde antes, a raíz de la reforma de la Constitución del 91. Recuerde que la que teníamos antes era la de 1986. Y entonces esta no tenía tanta cobertura, la anterior no tenía tanta cobertura. Igualmente, recuerda que teníamos desde mucho antes el Código Sustantivo del Trabajo, donde aparecen los artículos 348, 349 y 350, donde allí en ese código plantea la necesidad de la seguridad industrial. En ese momento se le llamaba así, porque acuérdense que eso es del 50, que son las obligaciones de los empleados a ofrecer condiciones ambientales salubres para el trabajo, para que el trabajo que desarrollen pues sea seguro, y eso es lo que plantea el Código Sustantivo del Trabajo, desde el punto de vista de la seguridad laboral. Aparecen posteriormente en el año 92 pues otras reglamentaciones, pero pues esto no lo vamos a profundizar, simplemente para comentarles que a raíz de entonces de la Constitución del 91, que ya les comenté con la respuesta que le hice a su compañero, aparece entonces la Ley 100. Y resulta que la Ley 100 es la Ley de Seguridad Social. Mírenme en el nombre, Seguridad Social. ¿Seguridad social en qué sentido? Que no solamente cubre salud, riesgos profesionales y pensión, sino que también cubre recreación, deporte, vivienda, educación, o sea, cubre otros aspectos. Entonces, la Ley de Seguridad Social
no es solamente para salud. Mírenme ustedes, es un sistema de seguridad social integral. Cuando entonces es planteada así, en ese contexto, quiere decir de que estamos trabajando entonces en el proceso de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, pero que debe de ser de buena calidad, que debe de ser oportuna, que debe de ser eficiente y que debe tener buena cantidad y capacidad económica para poderlo hacer. Y es allí donde hemos tenido todos los problemas que tenemos en el país con esta ley 100. Las reglamentaciones entonces de esta ley 100 que hacen de que puedan tener cobertura tanto los entes públicos como privados para brindar todos los servicios de seguridad social. O sea, ya no va a ser exclusividad del Estado. Y mírenme que esto lo hace es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Sí? En ese momento es el que emite la ley 100. La reglamentación de esa ley 100 es el decreto 1295 para el área nuestra que estamos trabajando, donde se construye el Sistema General de Riesgos Profesionales. Y aquí aparece este nombre, en el 94, que para los riesgos profesionales, entonces debe definirse como un sistema general de riesgos profesionales. Y entonces allí aparecen las señoras aseguradoras. Y esas aseguradoras ya no son potestad del Estado, sino que esas aseguradoras son potestad también de los entes privados. Y entonces se privatiza también el Sistema General de Riesgos Profesionales a raíz de la ley 1295. Ya no es el Seguro Social el único que puede brindar ese aseguramiento en riesgos profesionales, sino que lo pueden hacer las aseguradoras de riesgo profesional, en ese momento se llamaban ARP, y cambia el sistema. Bueno, muchos de los aspectos del decreto 1295 son acogidos en las nuevas legislaciones después del 2012. Ahora, ustedes pensarán de que las personas que trabajan en actividades de alto riesgo son muy poquitas. Entonces, por favor, escriban por allí una tarea en su trabajo independiente. ¿Cuáles son las actividades de alto riesgo? Y por favor, revisan este decreto 1281 de 1994. O sea, ¿a qué se definen actividades de alto riesgo? Porque resulta que yo puedo estar en un empleo, por ejemplo, acá en la universidad. Yo puedo decir, yo tengo un nivel de riesgo diferente al nivel de riesgo que tiene la persona del aseo, pero lo puede tener diferente a la persona que está en el laboratorio de química. ¿O son iguales los riesgos, jóvenes? No, no son iguales. Entonces, ¿será que esas son actividades de alto riesgo? ¿Cuáles son las actividades de alto riesgo? ¿Eso cómo se clasifica? Entonces, por favor, quedan para consulta de trabajo independiente, porque antes esto no estaba realmente claro. Entonces, a medida que se va avanzando en el tiempo, miren ustedes, se va perfeccionando ese sistema general de riesgo y se van cubriendo otros aspectos que no se tenían en cuenta. No le olviden toda esa tarea de su trabajo independiente. En el año 94, con todos los cambios que hubo, antes el que cobraba, el que afiliaba, era el Estado a través del Instituto del Seguro Social. Cuando entonces ya no es el Seguro Social el que lo hace, sino que ya están también los entes privados, entonces el Estado dice, no, entonces nosotros tenemos que reglamentar la forma en cómo se van a afiliar las personas, tanto el régimen público como privado, y cuánto es que van a cotizar. Porque la cotización al sistema de riesgos profesionales también debe de hacerse para poder tener la cobertura en riesgo. Luego vamos a ver cómo está este tipo de cotizaciones. Y por eso sacan el decreto 1772. En este momento hay alguna reforma al respecto, pero sigue vigente. Y posteriormente, mírenme, veníamos con una tabla de enfermedades profesionales por allá, viejita, que vimos ahora. Y resulta que en el año 94, a raíz de las investigaciones y todo lo que se había hecho en salud ocupacional, aparece el decreto 1832. Y en ese decreto 1832
se propuso por parte de investigadores y de ocupacionalistas la necesidad de cambiar esa tabla de enfermedades profesionales tan pequeña que había. Y entonces, en este decreto del 1832, aparece una tabla de enfermedades profesionales donde solo cubre 32 entidades nosológicas para considerarlas como enfermedades profesionales. Posteriormente, por eso les pongo aquí entre paréntesis, posteriormente aparece otro decreto en el 2014 donde esas lo amplían. Más adelante en clase vamos a revisar a ese respecto. En el año 94, entonces, también aparece un decreto que es el 2644. Este es muy importante, miren, porque habíamos visto que a principios del siglo escasamente se le empezó a decir al empleador que indemnizara en caso de accidente, ¿cierto? Entonces ahora acá ya el Ministerio de Salud saca una tabla única para indemnizar esa pérdida de capacidad laboral y la construye solamente entre el 5 y el 49.99% y plantea cómo es que debe ser esa prestación económica. Y para poder hacer la indemnización, entonces tendrían que ir a una junta de calificación de invalidez, que se llamaba así en ese momento. Entonces, esto es también muy importante porque tiene que ver quiénes participan allí, cómo se hace ese proceso. Más adelante lo vamos a profundizar. Y general, luego, miren ustedes, estamos con esta legislación de la ley 100, con el decreto 1295 y luego cómo se reglamenta, aparece otra legislación y es la ley 776 del 2002, donde se dictan aspectos de organización y administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. Muchos de estos aspectos siguen vigentes, se retoman en este momento. Aquí hay una del 2006 que es supremamente importante, que es la ley 1010. Mírenme que aparece como ley, no como decreto, sino como ley, que es normativa desde la ley 100, que es del Ministerio de Protección Social. Se dictan medidas para prevenir, proteger, corregir y sancionar el acoso laboral. ¿Ustedes han oído hablar de ella, jóvenes? El acoso laboral en el trabajo. Es difícil de probar, tiene muchos bemoles, pero afortunadamente ya se presenta debido a la cantidad de casos y de quejas que habían en el Ministerio del Trabajo por los hostigamientos que hay del empleador hacia los trabajadores en esas relaciones de trabajo. Entonces, yo digo y afirmo de que esto no es exclusivo hacia las mujeres, el acoso laboral, no, hay también acoso laboral de los hombres. Entonces, allí tenemos una relación de ambos géneros donde aparece ese acoso laboral como circunstancia nueva. Y que en este momento ha llevado a que se creen entonces comités de convivencia laboral. Miren cómo se ha venido en unos procesos de mejora de acuerdo con todos los problemas que se vienen generando. Posteriormente al 2006 aparece la ley 1562 del 2012. ¿Quién firma esta ley? Observen ustedes. El Ministerio de Hacienda, porque es el quien puede garantizar la plata para pagar las indemnizaciones, para pagar los seguros y reaseguros. El viceministro de Protección Social, ¿cierto? De Salud, que en ese momento se llamaba así, el Ministerio del Trabajo, y hace modificaciones al sistema de riesgos. Y míreme que ya no se llama Sistema General de Riesgos Profesionales, no. La ley 1562 del 2012 le cambia el nombre y le pone Sistema de Riesgos Laborales. Laborales, le quita la palabra profesionales y lo convierte en laborales. Y dicta otras disposiciones, pues, en materia de salud ocupacional en el país. Hasta aquí estamos viendo la cobertura a grosso modo, digámosle así, que esto es una matriz legal, es un manejo muy superficial de lo que es la legislación de las normas hasta el año 2012. Desde 2012 para acá, eso es una cantidad impresionante de normatividad que tenemos en el país. ¿Tienen preguntas hasta acá, jóvenes?
Bueno, como el tiempo va pasando, yo Yo no pienso que lo más importante que debemos de saber de ahí es lo de el Código Sanitario Nacional. sí, que esa fue una primera base y que todavía sigue vigente. Y hay unas normas allí que luego vamos a particularizarlas. Hay, por ejemplo, lo del comité paritario, que luego lo vamos a ver. Lo de los trabajos de alto riesgo, que ustedes lo van a consultar. Y ahora empezaremos posteriormente lo que es la legislación a partir del 2012. Profe, una pregunta. Ustedes ya están informados. Cuéntame, Juan. Profe, ¿es verdad que con la salida de la ley 100 se cambiaron el tipo de contratación en el personal de salud? No fue con la ley 100, fue con la reforma laboral, que es el que nos dio al traste, digámoslo así, con los procesos de contratación, porque antes en Colombia se contrataba solo a término indefinido, y con la reforma laboral, entonces lo que se hizo fue que se le dio potestad a los empleadores para que contrataran por contratos a término fijo, por contratos civiles, por prestaciones de servicios, y toda esa modalidad laboral cambió. ¿Sí? La ley 100 lo que hizo fue cambios, pero en el sector de la salud, en el sector de la educación ligada a la salud, en el sector de la protección social. Y por eso fue que toda la gente, el CISBEN hace parte de lo de la ley 100, donde se empezó a categorizar la gente para tener cobertura en el CISBEN. Y eso pertenece a la protección. Eso es de la ley 100. Y esa protección en salud para vivienda entra dentro de la ley 100. Porque es de vivienda, educación y para promover la salud y la parte de recreación y deporte. ¿Sí? Que es dentro de la protección. Bueno, jóvenes, me excusan un momentico, vamos a llamar lista para verificar las personas que están en la sesión. Camilo Agredo se encuentra. Sí, profe, presente. Bueno, gracias. Mabel Agredo. Mabel. Presente, profe. Bueno. Camila Presente. Arcila, gracias. Camila Arcila. Presente, profe. Y Ana Marcela Balanta. Presente. ¿Puedes volver a hablar, Diana Marcela? Presente. Gracias. Isabela Betancourt. Presente, profe. Andrea Cabal. Presente, profe. Gracias. Yo le bajo el volumen. Paula Andrea Canizales. Presente, profe. Allí hay un problema, Paula Andrea, con ustedes del grupo 3, porque ustedes contestaron unas preguntas que no correspondían a su examen. De todas maneras, yo lo empecé a revisar, no lo he terminado de revisar, pero de eso es que me acuerdo. ¿Cómo así, profe? Por favor, mire su examen y verá. A ustedes les tocaba el examen de los grupos impares y ustedes contestaron en una parte del grupo par y en otra parte como si fueran impares. Por favor, revisen. Evelyn Carabalí. Presente, profe. De evaluar. Bueno, gracias. Lina Marcela Castaño. Lina Marcela Castaño. Presente. Isabela Cañaveral. Presente, profe. Lady Joana Cifuentes. Presente, profe. Juan Manuel Cleves. Presente, profe. Jesús Cuastumal. Presente, profe. ¿Usted por qué se cambió de grupo? ¿Usted me había dicho que se había cambiado de grupo? No, profe, yo no le he dicho, yo siempre he estado en el mismo, con el 4. Y entonces, ¿por qué me aparece escrito en el grupo 5 o soy yo la equivocada? No, yo estaba en el 4. Bueno, espérate un momentico, yo verifico entonces. Jesús. Profe, ¿nos podrías explicar, o sea, qué fue lo que ocurrió con nosotros? Tú puedes mirar en el examen tuyo que aparece como si fuera de los grupos pares. Y usted pertenecía a los grupos impares.
O sea, resolvimos ya. Pero cuando usted va y sigue bajando, observe que tiene unas preguntas que eran del grupo impar. Entonces yo digo, entonces, ¿qué fue lo que les pasó? Bueno, en fin, después en la otra clase, yo lo voy a terminar de revisar, en la otra clase lo revisamos, cuando yo lo termine de ver. Daniela Cuero, Presente, profe. Nelly Delgado, Presente. Elizabeth Erazo, Presente, profe. Juan David Fajardo, Presente, profe. María Figueroa, Presente, profe. Cristian Camilo Fuentes, Presente, profe. Valentina García, Mariana Jaramillo, Presente, profe. Isabela Jaramillo, Presente, profe. Profe, Valentina está teniendo problemas con la conexión, pero ya estuvo ahora. bueno, ahorita me avisa si vuelve a ingresar y gracias. Sebastián Leal, Juan Sebastián Medina, Carlos Moreno, Presente, profe. no lo veo, Carlos Moreno. Hola, presente. Ah, bueno, ya, gracias. Juan Sebastián Motato, Presente, profe. Lady Joana Narváez, Presente, profe. Catherine Ortiz, Presente, profe. Sofía Pavón, Presente. Fernanda Paneso, Presente, profe. Alejandra Pastas, Presente, profe. Daniela Pedraza, Presente, profe. Daniela Pérez, Presente, profe. Daniela Quintero, Profe, ya está respondiendo en el chat. bueno, gracias. Marco Antonio Ramírez, Presente, profe. Juan Sebastián Ramos, Presente, profe. Karen Rendón, Presente, profe. María Fernanda Reyes, Presente, profe. Tatiana Ríos, Presente, profe. Jason Steven Rojas, Presente, profe. Sayira Santander, Presente, profe. Juan José Satizábal, Presente, profe. Erika Serna, Presente, profe. Juan José Urrea, Juan José, Dayana Valencia. Presente, profe. Dígame, profe. Ah, bueno, señor. Ya está presente. Juan Camilo Vargas, Presente, profe. Eric Vega, Presente. Silvana Velasco, Presente. Amy Villegas, Presente, profe. Esteban Llama, Presente, profe. Camila Zambrano, Presente, profe. Tatiana Molina, Presente, profe. Camilo Valverde, Presente, profe. Profe, yo, Valentina García, presente. Niña Valentina García. Listo, mi niña. No hay Gracias. Bueno, tranquilo. Bueno, un momentitico, yo miro los otros mensajes. Paula Daniela Quintero, presente. Y Valentina García. Ay, un momentitico. Quintero. Listo, jóvenes. En la clase pasada, antepasada, habíamos visto cómo en el mundo teníamos un plan
de Acción Mundial para la Salud de los Trabajadores, y que ese plan cubría hasta el año 2025. Y allí aparecen unos objetivos específicos de las líneas estratégicas y también aparecen los indicadores, o sea, cuáles van a ser las metas. Resulta que en el país hubo una propuesta muy interesante que hizo o ha hecho avanzar mucho los procesos del manejo de la seguridad y salud en el trabajo. Y se ha hecho a la luz de un plan que se tiene en el país, que es el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese plan nacional, ustedes lo van a encontrar en el diario oficial. Seguramente ustedes han consultado el diario oficial. ¿Están viendo en la pantalla, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Yo tomo aquí cosita para que no me dañe más la garganta. Que uno hablando todos los días, esta es una enfermedad social del trabajo. Tiene uno que cuidarse mucho esta garganta. Bueno, jóvenes, entonces resulta que en el diario oficial, que es de la imprenta nacional, es donde se publican todas las cosas que salen de los ministerios y del Congreso y de los decretos y de las leyes, las resoluciones que salen. Entonces resulta que aquí en el diario oficial ustedes van a encontrar, un momentico, yo lo pongo más grandecito, van a encontrar, para que lo puedan ver, la resolución 6045 del 2014, que nos habla del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021, o sea que nos cumple hasta este año. ¿Qué cosa importante tiene este Plan Nacional? Miren, el progreso que se ha hecho en los manejos, digámoslo así, para los riesgos laborales en el país ha sido muy interesante. ¿Por qué? Porque parte de lo que ya vimos, que es el decreto 614 del 84, frente a la organización y administración de la salud ocupacional. En esa época se hizo el primer plan nacional, pero luego, posteriormente, se han venido haciendo otras cosas. En el decreto 1295, pues se recomienda también hacer el Plan Nacional de Salud Ocupacional y salen otras normativas, ¿cierto? Y dentro de esas normativas se hizo unas investigaciones que han dado cuenta de cómo es que estamos en el país frente a la seguridad y salud en el trabajo. Y esto se ha hecho a través de la evaluación de cada uno de los planes y en este momentico entonces se planteó la necesidad a través de la segunda encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud en el trabajo del 2013 y del Plan Decenal de Salud Pública del 1221, entonces se hizo una elaboración del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual fue difundido pues, y revisado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Esta parte es muy interesante porque vamos a ver qué fue lo que entonces se aprobó. Primero, miren, ¿qué resuelve? O sea, los considerandos de esa resolución del plan decenal. Dice, miren, vamos a cumplir un plan hasta el 2021. Ese plan es responsabilidad del Sistema General de Riesgos Laborales, que es a partir de lo que dice la Ley 1562 que vimos ahorita. Pero, ¿quiénes lo van a implementar y lo van a ejecutar? Entonces, aquí es donde está la parte más interesante de todas. Porque dice, este plan lo ejecutará el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y de Protección Social. Observen que no es solamente salud, sino protección de las personas. Las administradoras de riesgos laborales, o sea, las ARL, los empleadores, las agremiaciones, ¿de qué? De los empresarios, las organizaciones sindicales, la academia, las sociedades científicas, los centros de investigación, las empresas promotoras de salud, las instituciones prestadoras de servicios de salud, las secretarías de salud, el Comité Nacional, los comités seccionales y locales de seguridad y salud en el trabajo, las comisiones nacionales de seguridad y salud en el trabajo por sectores económicos. Recuerden que ya vimos cuáles son los sectores económicos.
Estas deberán coordinar su implementación con las demás instituciones y organismos responsables. Entonces, mírame que es un grupo colegiado, intersectorial, que debe cumplirse el plan, porque es que todas estas entidades tienen que ver con el trabajo. Esto ha permitido, esta visión tan, digámoslo, general, ha permitido entonces que se realice realmente un seguimiento y evaluación del plan. Y ese seguimiento y evaluación está a cargo del Comité Nacional y los comités seccionales y locales de seguridad y salud en el trabajo. Esta parte es muy importante que ustedes la tengan en cuenta, porque entonces en el país se está dando rendición de cuentas de lo que se está haciendo de ese plan hasta la fecha. Y ese plan, para poderlo cumplir, entonces ha emitido una serie de metas, como aquí en esta parte no la podemos ver, vamos a entrar al otro archivo donde sí lo podemos verificar. Entonces, por ejemplo, tiene esta meta: avanzar en la protección social de los trabajadores en el marco de una cultura preventiva articulada con las políticas públicas de la SST. ¿Y cuál es el indicador? Pues el incremento de afiliados al Sistema General de Riesgo. Resulta que se había venido incrementando hasta el 2019 que los trabajadores formales e informales pudieran estar dentro del sistema de riesgo. Eso han sido algunas ventajas. A raíz de la pandemia, pues todos estos indicadores se han venido cayendo. Aquí están pues los objetivos, qué es lo que se quiere desde el punto de vista laboral. Aquí están las actividades, cuáles son los logros que se deben obtener. Y en la rendición de cuentas, pues se van dando los porcentajes cada año en cada uno de los sectores. Pues excusan que yo pase aquí rápido. Vamos a revisar otra meta. Por ejemplo, fortalecer el Sistema General de Riesgos Laborales a través del diálogo tripartito y de acciones de inspección, vigilancia y control. Y entonces, ¿cuál es el indicador? Pues que se hagan las reuniones con esos comités seccionales y locales y con el Consejo Nacional de Riesgo. Y así sucesivamente aparecen allí cada uno de los indicadores. Entonces, ustedes ya tienen una tarea: verificar los trabajos o las actividades de alto riesgo. Y la segunda tarea es terminar de ver, para estar informado de cuáles son las metas que se tienen en el Plan Nacional de Salud Ocupacional. Como tenemos problemitas un poquito aquí de tiempo, ya son las 12:15, necesito que podamos empezar a abordar otra parte muy interesante de este proceso de normatividad, que tiene que ver entonces con la ley 1562. La voy a compartir la pantalla. Profe, metas que se tienen en el Plan Nacional. Sí, las metas que se tienen en el Plan Nacional, orientadas hacia qué son esas metas. ¿Sí? Entonces ustedes no se van a aprender nada de memoria ni nada de eso, no, que ustedes tengan una visión global de qué es lo que se quiere a nivel nacional con ese plan. Cuéntame, Eliana. Eliana, ¿qué ibas a hablar? ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, jóvenes, esta información pues la tienen ustedes allí en la plataforma, pero ustedes también la pueden bajar directamente de internet. Entonces, mírenme ustedes, ¿están viendo aquí la ley 1562, por favor? Bueno, gracias, Juan Sebastián. Entonces, observe, ya se habla entonces es del sistema de riesgos laborales. Recuerde que cambió la palabra, ¿no? A partir del 2012. Juan Sebastián, usted nos puede hacer un gran favor y nos puede leer el artículo primero. Y gracias. Gracias. Juan Sebastián, ¿usted qué entendió?
Bueno, gracias, Juan Sebastián. Entonces, ahora, por favor, vamos a profundizar mucho más en este párrafo que acabamos de oír por el compañero Sebastián. Por favor, van a leer este párrafo otra vez. Yo los espero a que lo lean, para que me contesten las dos preguntas que les voy a hacer. Bueno, si ustedes leyeron entonces bien este párrafo que acabamos de leer, ustedes van a entender la pregunta que les quiero plantear. Cuando dice a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan, ¿eso qué quiere decir? Pues que es una entidad que se encarga de proteger a los trabajadores de cualquier accidente que les pueda ocasionar un daño, una lesión en su cuerpo y pues, o sea, los protege de todas esas cosas. Gracias, María del Mar. Pero entonces volvamos acá. Leamos otra vez. Los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles. Por ejemplo, si están, yo creo que si están expuestos a agentes químicos que son nocivos. Sí, estamos de acuerdo perfectamente, María del Mar. Sí, estamos de acuerdo. Pero ojo a la pregunta. Para todos, miren, los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. ¿Qué diferencia hay en esto? Profe, yo diría que no necesariamente tienen que ser como consecuencia del trabajo. Profe, que los efectos que pueden tener los trabajadores dependen del trabajo que desarrollan. O sea, cada va a ser diferente dependiendo del trabajo que hacen. Bueno, pónganme cuidado al ejemplo que yo les voy a dar. Ese ejemplo también se lo di a otro curso, pero cambiemos ahora por los actores. Vamos a ver, ingeniémonos aquí uno para podérselos explicar de una mejor manera, para que ustedes me puedan entender esta parte que es la parte más importante de todas. Son dos, miren, esto tiene, primero que puede el servicio en el Sistema General de Riesgos, lo pueden hacer las entidades públicas y las entidades privadas, ¿sí? Que esto es lo que tienen que hacer, ¿cierto? Esta partecita de acá. Pero que cuando lo hacen, deben tener en cuenta si esos efectos de las enfermedades y los accidentes fueron por ocasión o si fueron como consecuencia del trabajo. Entonces, allí nos están diciendo dos cosas distintas. Entonces, vamos a dar el ejemplo clarito. Usted contrató una persona para que le ayudara en la casa, que le hiciera los oficios de lavar, planchar, barrer y cocinar. Para eso fue que contrató la persona. Resulta que ella estaba cocinando y se regó a una olla y se quemó. Pregunta, ¿ese accidente que tuvo fue por ocasión o fue como consecuencia del trabajo que desarrolla? ¿Por ocasión? A ver, ese no era un trabajo que ella debía de hacer, de rutina. Es por ocasión del trabajo. No, es como consecuencia de la actividad que desarrolla. Mire, verá, ¿por qué se regó el agua? Porque ella estaba bajando una olla del fogón y se le regó el agua. ¿Esa era la actividad para la que estaba contratada? Sí. Sí, entonces esa consecuencia de qué? Del trabajo, consecuencia del trabajo o por causa del trabajo, que sería lo mismo. Profe, una pregunta, pero en ese caso de consecuencia no sería ocasionado por el tiempo. Sí, Pero, también. o sea, ¿qué ocasión no quiere decir que fue por un descuido o algo así? No, es allí donde quiero que lo entiendan. Esta definición tiene su cosita que tenemos que entenderla. Entonces, pónganme cuidado. Voy a darles otro ejemplo. Resulta que
la señora misma que yo contraté para la casa, para que me hiciera los oficios, para que cocinara, para que trapeara, etcétera, llego y le digo yo, ay, ¿usted por qué no va y me hace esta consignación allí al banco? Mire que está cerquita, yo ahorita no tengo tiempo. Y ella me dice, ah, listo, no hay problema. Y entonces ella subiendo al banco se rodó por las escalas. Y eso fue un accidente que ella tuvo. Pregunta, ¿quién le había dado la orden a ella de que fuera a hacer eso durante su tiempo laboral? ¿El empleador? El empleador. Y entonces, ¿esas eran las actividades para las que estaba contratada? No. No. ¿Era consecuencia directa del trabajo? No. Entonces era por ocasión. Era por ocasión del trabajo. ¿Cierto? Porque fue una orden que ella recibió del empleador para que fuera a hacer la actividad. ¿Recuerdan cuando vimos la jerarquía? Que usted puede también tener desde la jerarquía de las normas las órdenes de trabajo, las órdenes del empleador desde el punto de vista legal. Entonces, mírenme cómo este concepto, esto lo vamos a ver más a profundidad en la próxima clase, pero mírenme, muy importante que entendamos la definición, ¿sí? Esto todo tiene unos aspectos que hay que trabajarlos muy despacio para poderlo entender. Ahora, por favor, Mariana Jaramillo, ¿usted nos podría colaborar con leer esta partecita de salud ocupacional, si nos hace el favor? Vale, profe, entonces. Se entenderá en adelante como seguridad y salud en el trabajo, definida como aquella disciplina que trata la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Bueno, muchas gracias. Observen cómo en el mundo se venía hablando y se ha venido hablando de la salud ocupacional. Y en ese contexto, entonces, ¿qué plantear? Ah, no, vamos a seguir llamando eso como seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el concepto de salud ocupacional lo asemejan al concepto de seguridad y salud en el trabajo. Por eso, entonces, en todos los documentos se habla de seguridad y salud en el trabajo. Pero estamos hablando de la señora salud ocupacional que hace parte de la salud pública. Recuerde que en la salud pública está también la epidemiología, está la demografía, ¿sí? Y entonces hacen parte de ese proceso, aquí orientada a los aspectos laborales. Pero añade otra cosa, este proceso de seguridad y salud en el trabajo, y es cómo trabajar las condiciones de trabajo, la protección y la promoción de salud de ese trabajador, que luego los vamos a revisar más adelante. Bueno, por favor, el estudiante Cristian Fuentes, ¿usted nos podría colaborar leyendo lo que es un programa de salud ocupacional? Vale, Con profe. el parágrafo, gracias. En lo sucesivo se entenderá como el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de participar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar de seguridad y salud en el trabajo. Parágrafo. El uso de las anteriores definiciones no obsta para que no se mantengan los derechos ya existen con las definiciones anteriores. Con las definiciones anteriores. Sí, gracias, muy amable. Entonces recuerden, este programa, ¿no es cierto? Ya no se llamará programa como tal, sino que se llamará sistema de gestión. ¿De qué? De la salud ocupacional, no, que es lo mismo que ellos están definiendo de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces ustedes van a seguir viendo estas siglas. Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo con el que vamos a trabajar. Pero observen, de que está orientado es a la mejora. Entonces no está orientado a penalizar ni a castigar, sino que está fundamentado es hacia la mejora continua. Y la penalización se deja de último. Entonces esto hace que la situación empiece a cambiar y a mejorar en el contexto laboral. Bueno, habíamos visto cómo luego de la ley 100 sale el decreto 1295 del 94
en los cuales ellos ya han reglamentado los procesos de afiliación. Para el caso nuestro, en este momentico, entonces vamos a leer los afiliados. Juan Motato, ¿usted nos podría colaborar leyendo quiénes van a estar afiliados de forma obligatoria? Artículo 13. Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros vinculados mediante contrato de trabajo escrito verbal y los servidores públicos. Las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos, con una duración superior a un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación. Gracias, mi amor. Entonces, aquí es muy importante que nosotros reconozcamos lo siguiente. Yo soy trabajadora de la universidad. ¿Qué tipo de trabajador soy? ¿Jóvenes? ¿Dependiente o independiente?